Del año 1985 en adelante se cantaba en las calles de Guatemala una democracia, pero que solo se limitaba a una simple expresión, porque el terror seguía caminando entre estas mismas calles y tocando las puertas de todos los guatemaltecos. La panel blanca, nombre con el que se conoce un suceso controversial, era una herramienta de uno de los múltiples cuerpos policiales que en aquella época tenía el Estado, la Guardia de Hacienda, que según fuentes oficiales era una oficina que se encargaba de ponerle alto al contrabando en las aduanas y en el mercado nacional, el licor clandestino que era fabricado por indígenas especialmente. Pero eso simplemente era un cuento bonito en papel, porque la realidad era completamente distinta. Esta oficina solo se ocupaba de capturar, desaparecer, torturar y asesinar a sospechosos de ser guerrilleros, y en aquella época cualquier motivo te hacía parecer como tal. En cada uno de los delitos que se alegaban en este caso, el modus operandi era siempre el mismo. Miembros de la Guardia de Hacienda de Guatemala, fuertemente armados, detenían por la fuerza a personas y las obligaban a subir a una panel o una camioneta de color blanca. Estos secuestros tuvieron lugar en la ciudad de Guatemala entre fines de diciembre de 1987 y febrero de 1988, a excepción de un secuestro y ejecución que ocurrieron en junio de 1987. El presidente de la Corte autorizó la tramitación del caso que la Comisión interpuso en contra del gobierno de Guatemala y le notificó a este el 6 de marzo de 1995. Ante esto, el gobierno interpuso excepciones preliminares. La Secretaría notificó de dichas excepciones a la Comisión. La Comisión reputó dichas excepciones mediante un escrito diciendo que carecían de hecho y de derecho. Y la audiencia para resolver dichas excepciones preliminares se llevó a cabo en la sede de la Corte el 16 de septiembre de 1995. La primera excepción que el gobierno alegaba era que según el artículo 51 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el plazo de 3 meses que tenía la comisión para interponer la demanda ya había expirado el 18 de enero de 1995, ya que el gobierno decía que esos 3 meses debían entenderse como 90 días. Para el gobierno, la comisión tenía un plazo que iniciaba el 20 de octubre de 1994 y expiraba el 17 de enero de 1995. A esto vino la comisión y alegó que el término mes debía entenderse como mes calendario gregoriano, o sea, de fecha a fecha. Por lo tanto, el plazo que tenía para interponer la demanda era del 20 de octubre de 1994 al 20 de enero de 1995. Por lo tanto, sí lo había interpuesto dentro del plazo establecido. A todo esto, la Corte consideró que el plazo de 3 meses debe entenderse como mes calendario gregoriano, en base a que al momento de computar los plazos la Corte lo hacía de esta manera, y el diccionario de la Real Academia Española define que mes es el número de días consecutivos desde uno señalado hasta otro de igual fecha en el mes siguiente, y lo que estipula la ley del Organismo Judicial de Guatemala en su artículo 45, inciso C, el cual estipula que los meses y los años se regularán por el número de días que les corresponde según el calendario gregoriano. Terminarán los años y meses la víspera de la fecha en que han principado a contarse. En base a todo esto, la Corte vino y desechó la primera excepción preliminar. Este caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En adelante, la Comisión o la Comisión Interamericana, mediante nota del 18 de enero de 1995, recibida el día siguiente, se originó en una petición número 10.154 contra Guatemala, recibida en la Secretaría de la Comisión el 10 de febrero de 1988. Asimismo, la Comisión pidió a la Corte que exigiera al gobierno identificar y castigar a los responsables de las violaciones antes mencionadas.
indemnizar a las víctimas de las mismas de conformidad con la convención y pagar las costas y gastos de las víctimas y sus familiares incurridos en la tramitación de este caso ante la comisión y la corte y los honorarios razonables de sus abogados. Por la forma en que fue presentada la demanda usando la vía facsimilar, la Corte considera que dicha presentación es válida, considerando que ha sido una práctica constante no objetada por los gobiernos. Por lo tanto, no puede fundamentarse el hecho de excepción de extemporaneidad opuesta. Si bien la Comisión no cumplió con los requisitos reglamentarios por ser violatorios al reglamento, tal hecho debe analizarse a la luz del artículo 26 en concordancia con el artículo 27 del reglamento de la Corte Interamericana. De acuerdo al último, el presidente, durante el examen preliminar de la demanda, puede solicitar al demandante que corrija los defectos derivados de la omisión de requisitos. Al determinar la Corte los puntos o excepciones preliminares presentadas por el gobierno de Guatemala, la Corte resuelve por 6 votos contra 1.